Vamos con el ejemplo de evaluación de esta semana. Recuerda que en Construyendo Méritos tenemos un ejemplo de evaluación cada semana para mostrar cómo se están evaluando los conocimientos, habilidades y competencias en los concursos públicos de méritos del país y cuáles son esos ejes temáticos que frecuentemente son evaluados en los distintos procesos meritocráticos. El día de hoy vamos a abordar el eje temático régimen municipal. Este es un eje temático que hace parte de un tema más amplio que es la estructura del Estado. Este ejemplo lo desarrollaremos bajo la metodología de juicio situacional, que es la metodología estándar no solamente en los concursos de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, sino en los regímenes especiales también se usa este modelo de evaluación. Recordemos que este modelo se caracteriza por un supuesto del cual se derivan una pluralidad de preguntas, en este caso 3 preguntas. Vamos de entrada con el supuesto. Situación número 1. Lea el siguiente texto y responda las preguntas a continuación. En efecto, abrimos comillas, fiel a su razón de ser y a su propósito, el constituyente no ahondó en el diseño del rompecabezas territorial y se limitó a delinear sus contornos, delegando en el legislador la tarea de completarlo. La función sistémica de producir normas que conformarán, junto con los enunciados constitucionales pertinentes, un edificio terminado en lo que a la organización territorial se refiere, fue efectivamente cumplida por el legislador mediante la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, pero no enteramente. Entonces allí, de entrada, nos fijamos en una parte de la Constitución Política que es la organización territorial. Este texto fue tomado de la revista Universidad Externado de la revista de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Es un artículo publicado en el 2015. Vamos a ver las preguntas que se derivan de este supuesto. Pregunta número 1. El autor resalta cómo ciertos asuntos del ordenamiento territorial están regulados en la Constitución Política de 1991, mientras que para otros se delegó en el legislador la tarea de completar el rompecabezas territorial del Estado colombiano. Frente a los asuntos de los municipios, es cierto que A. El periodo de los alcaldes se dejó como un asunto de competencia del legislador. B. La forma de reemplazo ante las faltas absolutas del alcalde municipal está reglamentada en la Constitución. C. La forma de elección de los personeros municipales se reguló en el régimen municipal de la Constitución. Miren que en esta pregunta a mí me están evaluando las fuentes normativas del régimen municipal. ¿Qué está regulado en la Constitución y qué está regulado en la ley? ¿Qué tanto conozco yo del régimen municipal contemplado en la Constitución Política y las reglas que aplican para los municipios? Recordemos que de estas 3 opciones solamente hay una correcta. Pregunta número 2. De acuerdo con el autor, el constituyente no ahondó en el diseño de rompecabezas territorial y se limitó a delinear sus contornos. Esto puede observarse específicamente en A. La remisión del legislador para definir cuáles son las entidades territoriales en Colombia. B. La omisión para definir la conformación de las provincias como entidades territoriales. C. La falta de regulación constitucional de competencias y atribuciones de las entidades territoriales indígenas. Estamos abordando en este momento las preguntas. En un momento vamos a ver cuáles son las herramientas normativas y doctrinales que nos permiten resolver este caso junto con las preguntas. Y finalmente vamos a ver cuáles son las claves de respuesta. Por el momento veamos la pregunta número 3. El autor hace referencia a que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial no desarrolla enteramente un edificio terminado en lo que a la organización territorial se refiere. Siguiendo esta afirmación, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y sus modificaciones no regulan A. Las regiones como entidades territoriales, B. Las regiones administrativas y de planificación, C. Las competencias de las entidades territoriales indígenas. Nuevamente, una pregunta con 3 opciones de respuesta, de las cuales solamente una es correcta. Reiteramos la metodología de juicio situacional, un caso o situación inicial del cual se derivan una pluralidad de preguntas. En las convocatorias CNSC, usualmente entre 3 y 5 preguntas de selección múltiple con única respuesta, yo debo seleccionar solamente una opción de respuesta, ya que solamente una es correcta. Vamos a ver que las preguntas que acabamos de abordar hacen referencia al eje temático régimen municipal colombiano. Este eje temático
especialmente en aquellas convocatorias territoriales, es decir, en aquellas convocatorias en las cuales la Comisión Nacional del Servicio Civil agrupa a entidades del orden territorial, a entidades del orden departamental y municipal. No solamente hacemos referencia a alcaldías y gobernaciones, sino a establecimientos públicos y otro tipo de entidades precisamente de estos órdenes: municipal, departamental e incluso del nivel distrital. Allí tenemos que este régimen municipal colombiano se evalúa dentro de los conocimientos básicos de la función pública. En las convocatorias CNSC se evalúa una prueba de competencias funcionales por regla general, es decir, en la generalidad de las convocatorias de competencia de la comisión se evalúa esta prueba, que es la prueba más importante. Allí se evalúan 3 componentes: conocimientos básicos de la función pública, habilidades básicas y conocimientos funcionales del empleo. Este último es el componente más importante de las pruebas escritas y de la prueba de competencias funcionales. Pero en todo concurso de mérito se evalúan algunos conocimientos básicos de la función pública y encontramos que este eje temático de régimen municipal puede ser evaluado como conocimiento básico de la función pública y por eso amerita, especialmente cuando nos postulamos a convocatorias territoriales del orden territorial, profundizar en este tipo de conocimientos. De allí tenemos que la Constitución Política, en su título 11, regula la organización territorial. Y de allí, digamos, en este título de la Constitución, se regula no solamente el régimen municipal, sino el régimen departamental y algunos regímenes especiales de entidades territoriales como distritos. En el régimen municipal, el artículo 311 dice lo siguiente: al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y las leyes. El artículo 314 de la Constitución Política nos va a dar una de las claves para resolver las preguntas que acabamos de abordar. En cada municipio habla un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio, que será elegido popularmente para periodos institucionales de 4 años y no podrá ser reelegido para el periodo siguiente. Allí nos da la respuesta o la clave de respuesta de una de las preguntas. Siempre que se presente falta absoluta más de 18 meses de la terminación del periodo, se elegirá alcalde para el tiempo que resta. En caso de que faltare menos de 18 meses, el gobernador designará un alcalde para lo que reste del periodo, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el alcalde elegido. El presidente y los gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderán o destituirán a los alcaldes. Y de allí, ya en el rango legal, es decir, acabamos de ver qué es lo que se regula desde, digamos, una perspectiva limitada en la Constitución en materia de régimen municipal, y de allí pasamos al rango legal. Hablamos de la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Esta norma, en su artículo 170, nos dice lo siguiente: los concejales municipales o distritales, según el caso, elegirán personeros para periodos institucionales de 4 años dentro de los 10 primeros días del mes de enero en que inicia su periodo constitucional, previo concurso de méritos de conformidad con la ley vigente. Los personeros así elegidos iniciarán su periodo el 1 de marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último día del mes de febrero del 4º año. Y finalmente, la Ley 1454 del 2011, por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento y se modifican otras disposiciones, esto es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y también debemos resaltar la Ley 1962 de 2019, por la cual se expide, digamos, una norma complementaria, una nueva Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que en conjunto con la Ley 1454 del 2011 regulan el ordenamiento del territorio en Colombia desde una ley orgánica, es decir, es una ley que no solamente deben observar municipios y gobernaciones departamentales,
así también como distritos, sino también el mismo legislador a la hora de regular otros asuntos. Es un parámetro que debe observar el mismo legislador para regular los asuntos municipales, por ejemplo, ya que es un parámetro obligatorio en la actividad legislativa. Vamos a ver entonces cómo resolver o cuáles son las claves de respuesta de estas preguntas que acabamos de abordar. Leamos nuevamente el caso hipotético. En efecto, fiel a su razón de ser y a su propósito, el constituyente no ahondó en el diseño del rompecabezas territorial y se limitó a delinear sus contornos, delegando en el legislador la tarea de completarlo. La función sistémica de producir normas que conformaran junto con los enunciados constitucionales pertinentes un edificio terminado en lo que a la organización territorial se refiere, fue efectivamente cumplido por el legislador mediante la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, pero no enteramente. Entonces allí a lo que hace referencia el autor es que en la Constitución se regularon algunos asuntos del ordenamiento territorial, pero otros asuntos no se regularon por completo en la Constitución Política de 1991, ni aún en sus reformas, sino que dejaron esa tarea al legislador, es decir, al Congreso de la República, a quien le corresponde complementar la organización territorial, es decir, las normas y a su vez crear, digamos, o facilitar precisamente la estructura normativa de ordenamiento territorial. Para ello, le delega la necesidad de expedir una ley orgánica de ordenamiento territorial al legislador. Producto de esas normas que acabamos de observar, encontramos que en esta pregunta número 1, el autor resalta como ciertos asuntos del ordenamiento territorial están regulados en la Constitución Política de 1991, mientras que para otros se delegó en el legislador la tarea de completar el rompecabezas territorial del Estado colombiano. Frente a los asuntos de los municipios, es cierto que b. La forma de reemplazo ante las faltas absolutas del alcalde municipal está reglamentada en la Constitución. Ya vimos la norma constitucional que reglamenta cómo debe reemplazarse el alcalde municipal ante alguna de sus faltas. Vemos que la A es descartable, pues el periodo de los alcaldes no se dejó como un asunto de competencia del legislador. El periodo de 4 años es constitucional, está regulado expresamente en la Constitución. Finalmente, la forma de elección de los personeros municipales se reguló en el régimen municipal de la Constitución. Esto no es cierto. Es un asunto que se reglamentó en la ley, no se reguló directamente en la Constitución. Pregunta número 2. De acuerdo con el autor, el constituyente no ahondó en el diseño del rompecabezas territorial y se limitó a delinear sus contornos. Esto puede observarse específicamente en c. La falta de regulación constitucional de competencias y atribuciones a las entidades territoriales indígenas. Las entidades territoriales indígenas son formalmente entidades territoriales de acuerdo con la Constitución, pero el legislador, ni siquiera el legislador orgánico que expidió las leyes orgánicas de ordenamiento territorial, es decir, en esas leyes que mencionamos hace un momento, no se reglamentó nada sobre las entidades territoriales indígenas. Quiere decir que formalmente bajo la Constitución existen las entidades territoriales indígenas, pero materialmente no, pues el legislador no las ha regulado de ninguna manera. Y como no hay una ley que las materialice, que les dé vida, pues entonces no existen. Es decir, no hay una ley que distribuya las competencias entre las entidades territoriales indígenas y la nación, entre las entidades territoriales indígenas y las demás entidades territoriales como municipios y departamentos. Entonces no existen materialmente las entidades territoriales indígenas. Pregunta número 3. El autor hace referencia a que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial no desarrolla enteramente un edificio terminado en lo que a la organización territorial se refiere. Siguiendo esta afirmación, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y sus modificaciones no regulan las competencias de las entidades territoriales indígenas. Ya, digamos, es una pregunta que reitera el punto anterior. Descartamos la A porque las regiones como entidades territoriales sí están reglamentadas en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y porque las regiones administrativas y de planificación también están reglamentadas en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Lo que no ha materializado el legislador aún son las entidades territoriales indígenas.
Allí tenemos entonces un ejemplo de régimen municipal colombiano desarrollado bajo la metodología de juicio situacional. Te invitamos a que si te gusta este contenido, si te parece útil en tu preparación para los distintos concursos públicos de méritos del país, te suscribas a nuestro canal y esto te permitirá recibir, además de este tipo de ejemplos de evaluación, información de actualidad de los distintos concursos públicos de méritos del país y en general información que te permitirá participar en mejor forma de este tipo de procesos meritocráticos.